El olor a lavanda quemada y moho se filtraba por las grietas del alma de Delfina mientras observaba con una impotencia que le quemaba la garganta cómo los oficiales de justicia colocaban las fajas de clausura en la puerta de su pequeño laboratorio en el corazón de San Telmo. Buenos Aires lloraba con ella a través de una garúa persistente que empañaba los adoquines históricos, borrando la tinta del aviso de desalojo que marcaba el fin de la herencia de su padre. En sus manos, Delfina solo sostenía una maleta de cuero gastada, cuyo aroma a sándalo y años de experimentación era el último vestigio de un legado que se desmoronaba bajo el peso de las deudas y la ambición inmobiliaria. No puede ser que todo termine así, papá. No aquí donde guardamos los suspiros de la ciudad, susurró para sí misma, sintiendo que el aire se volvía irrespirable mientras el camión de mudanzas se llevaba los estantes vacíos. De repente, el rugido silencioso de un motor de alta gama rompió la atmósfera de 1900. Derrota, un sedán negro blindado, se detuvo frente al cordón de la vereda, cortando el paso de la lluvia con su presencia imponente. El vidrio descendió con una lentitud calculada, revelando el rostro de Bautista, el hombre cuyos planos habían sentenciado a muerte su cuadra entera para dar paso a un centro comercial de cristal y acero. El aire acondicionado del vehículo expulsó una ráfaga de perfume cítrico, caro y estéril, que chocó contra el olor a asfalto mojado que envolvía a Delfina como una mortaja. Él no bajó para ofrecerle un paraguas ni una palabra de consuelo, sino que extendió un sobre de papel madera que crujió con la sequedad de quien solo entiende de contratos. Tenés exactamente 10 minutos para decidir si querés recuperar tu laboratorio o si preferís descubrir cómo se duerme sobre la piedra fría de esta vereda, Delfina, sentenció él, y ella pudo oler el cinismo que emanaba de su traje a medida, una fragancia de poder que no conocía la piedad ni el perdón. Delfina se quedó inmóvil, dejando que las gotas de lluvia resbalaran por su cuello mientras la mirada gélida de Bautista la diseccionaba como si fuera un ingrediente más de una fórmula defectuosa. Era irónico que el hombre que había firmado la orden de demolición de su mundo ahora le extendiera una mano que se sentía más como una cadena que como un rescate. El sobre en su regazo representaba todo lo que ella despreciaba: el pragmatismo brutal de la constructora Lira y la frialdad de una Buenos Aires que ya no tenía espacio para los artesanos de la memoria. No entiendo qué podrías querer de alguien a quien acabas de quitarle hasta el aire que respira, Bautista, respondió ella, acercándose a la ventanilla con el desafío brillando en sus ojos oscuros, a pesar del rastro de lágrimas. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión coreografiada en salas de juntas y eventos de etiqueta, donde los sentimientos eran activos negociables. Lo que quiero es tu tiempo y tu capacidad de fingir, algo que supongo que una experta en ilusiones olfativas sabrá manejar a la perfección. Mi abuela necesita creer que su nieto ha encontrado la estabilidad emocional antes de liberarme los fondos que salvarán mi empresa de un colapso que vos ni siquiera imaginás, explicó él con una voz carente de calidez. Delfina apretó el asa de su maleta, sintiendo el frasco de memoria de lluvia golpeando contra la madera interior. Un amuleto de honestidad en medio de aquella propuesta indecente que la obligaba a convivir con su propio verdugo bajo el pretexto de un amor inexistente. El viaje hacia la zona norte de la ciudad, donde el lujo de Recoleta se alzaba como una fortaleza contra la decadencia, fue un silencio denso que Delfina intentó desmenuzar a través de sus sentidos. El interior del coche olía a cuero nuevo y a un desinfectante tan potente que parecía querer borrar cualquier rastro de humanidad, una extensión perfecta de la personalidad de Bautista. Mientras cruzaban la avenida,
9 de julio. Ella observaba el perfil del hombre que ahora sería su prometido, notando la tensión en su mandíbula y la forma en que sus dedos golpeaban rítmicamente el volante de cuero. Las reglas son simples y no admiten improvisaciones. Frente a mi abuela, doña Elvira, somos una pareja que se conoció en una subasta de arte y conectó a través de la sensibilidad. En privado, no sos más que una consultora con un contrato de 90 días, dictaminó Bautista sin apartar la vista del tráfico que fluía como un río metálico. Delfina sintió una punzada de indignación que le subió por el pecho, una reacción alérgica a la falta de matices de aquel hombre que veía la vida como una hoja de cálculo. ¿Y qué pasa con la verdad, Bautista? ¿O es que en tu mundo el olor a mentira se camufla con colonias importadas y cheques de 6 cifras? Espetó ella, buscando alguna grieta en su armadura de CEO implacable. Él finalmente la miró y por un segundo, Delfina creyó percibir un rastro de agotamiento, un matiz de ozono antes de la tormenta que desapareció tan pronto como él volvió a su máscara de control absoluto, dejando claro que el contrato era su único lenguaje. Al llegar al loft minimalista donde Bautista habitaba, más que vivir, Delfina sintió que entraba en un quirófano de alta gama donde la calidez estaba estrictamente prohibida. Todo era blanco, gris y negro, con superficies de mármol que devolvían el reflejo de su propia confusión y techos tan altos que las palabras parecían perderse antes de encontrar un eco. Instálate en la habitación de huéspedes. Mañana a primera hora tenemos la primera reunión con la Junta y después la cena con Elvira. Así que te sugiero que leas el dossier sobre nuestra supuesta historia de amor que dejé en la mesa, ordenó él mientras se quitaba el saco y lo lanzaba sobre un sofá de diseño que parecía más una escultura que un mueble. Delfina caminó por el espacio, sintiéndose como una intrusa en un templo dedicado al vacío, y no pudo evitar abrir su maleta para dejar que un poco de esencia de azahar escapara, intentando reclamar aquel territorio estéril. Sabes que este lugar huele a nada, ¿verdad? Es como si hubieras decidido extirpar cualquier recuerdo de las paredes para que no te molesten mientras haces tus negocios, comentó ella, observando cómo él se servía un whisky con movimientos mecánicos. Bautista se detuvo con el vaso a medio camino de los labios, sorprendido por la observación directa de una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía se permitía el lujo de juzgar su santuario de orden y eficiencia, un enfrentamiento de mundos que apenas comenzaba a reaccionar bajo el mismo techo de cristal. La primera noche fue un ejercicio de insomnio y reconocimiento de un territorio enemigo que Delfina se negaba a aceptar como propio. En la penumbra de la habitación, rodeada de sábanas de hilos infinitos que se sentían frías contra su piel, se dedicó a estudiar el dossier que Bautista le había entregado, memorizando fechas falsas y anécdotas inventadas sobre una pasión que nunca ocurrió. Fuimos a un viaje a Mendoza, caminamos entre los viñedos y él me regaló un anillo que perteneció a su madre. ¡Qué narrativa tan clásica y aburrida! Le falta el olor a riesgo, le falta la suciedad de la realidad, pensó ella, cerrando los ojos para tratar de invocar el rostro de su padre y el aroma de su laboratorio de San Telmo. Mientras tanto, en el otro extremo del loft, Bautista revisaba auditorías y proyecciones financieras que mostraban el abismo al que se enfrentaba la constructora Lira si no lograba convencer a su abuela de su transformación personal. Su primo Facundo ya estaba moviendo piezas en las sombras, sembrando dudas en el Consejo de Administración sobre la idoneidad de Bautista para liderar la empresa en un mercado cada vez más volátil. Ninguno de los dos sabía que, mientras intentaban salvar sus respectivos legados, el aire entre ellos comenzaba a cargarse de una electricidad
estática, una reacción química que ningún contrato podría prever y que empezaría a manifestarse con el primer rayo de sol sobre la ciudad de la furia. A la mañana siguiente, la luz del amanecer porteño entró sin permiso por los ventanales del loft, obligando a Delfina a enfrentarse a la realidad de su nueva farsa con una mezcla de resignación y rebeldía. Se encontró con Bautista en la cocina, un espacio de acero inoxidable donde el café se preparaba con una precisión matemática que a ella le resultaba insultante. Hoy es el día del debut. Mi abuela es una mujer que puede oler el miedo a kilómetros, así que más vale que tu actuación sea impecable, Delfina, advirtió él, entregándole una taza de porcelana blanca que ella tomó con cautela, notando que el café no tenía el aroma tostado y rústico que a ella le gustaba. Tu abuela no olerá miedo, porque lo que yo siento por este trato es un profundo desprecio, y el desprecio tiene una fragancia mucho más ácida y difícil de ocultar que el simple nerviosismo, respondió ella mirándolo fijamente a los ojos, notando por primera vez que el iris de Bautista tenía motas de un dorado que el gris de su entorno intentaba sofocar. Él se quedó en silencio por un momento, ajustándose el nudo de la corbata con una elegancia que ella, a pesar de su enojo, tuvo que reconocer como genuina. El desprecio es sutil si se canaliza como orgullo aristocrático. Úsalo a nuestro favor y trata de no romper nada con tu energía de restauradora herida, replicó él, abriendo la puerta para que comenzara el desfile de apariencias que los llevaría al corazón del imperio de la familia Lira, donde los secretos olían peor que cualquier alcantarilla de la ciudad. El edificio de la constructora Lira era un monolito de cristal que se alzaba sobre Puerto Madero, una declaración de poder que parecía querer tocar el cielo mientras ignoraba la tierra que pisaba. Al entrar del brazo de Bautista, Delfina sintió las miradas de los empleados clavándose en ella como agujas, tratando de descifrar quién era la mujer que había logrado capturar el interés del CEO más hermético del país. Mantén la cabeza en alto y no dejes que Facundo te intimide. Va a intentar buscar cualquier grieta en tu historia para hacerme caer, le susurró Bautista al oído, y por un instante su aliento rozó la piel de Delfina con una calidez que la tomó por sorpresa, oliendo a menta y a una ansiedad contenida que él ocultaba tras su máscara de hierro. En la sala de juntas, Facundo los esperaba con una sonrisa de tiburón y una elegancia afectada que a Delfina le pareció inmediatamente sospechosa, como un perfume barato que intenta imitar a uno de lujo, pero falla en las notas de fondo. Así que esta es la famosa Delfina de la que tanto hemos oído hablar, la mujer que finalmente bajó las defensas de nuestro querido primo. Es un placer conocerte, querida. Espero que tu estadía en la familia sea tan rentable como todos esperamos, saludó Facundo con un tono cargado de veneno sutil. Delfina sonrió con una dulzura ensayada, recordando las palabras de su padre sobre cómo las flores más bellas a veces ocultan las fragancias más tóxicas. El placer es mío, Facundo. Bautista me ha hablado mucho de tu dedicación a los detalles de la empresa. Es refrescante ver que el interés familiar sigue siendo la prioridad absoluta, contestó ella, sintiendo cómo el brazo de Bautista se tensaba bajo su mano, una señal de aprobación silenciosa que la hizo sentir, por primera vez, que formaban un equipo, aunque fuera uno nacido de la necesidad y el engaño. La cena en la mansión de doña Elvira, en las afueras de la ciudad, fue el verdadero bautismo de fuego, un escenario donde cada gesto y cada aroma eran sometidos a un juicio implacable. La propiedad era un refugio de la vieja aristocracia, con jardines que exhalaban el perfume de rosas antiguas y tierra húmeda, un contraste violento con la esterilidad del mundo de Bautista. Doña Elvira los recibió en un salón
iluminado por candelabros de cristal, vestida con una elegancia atemporal que recordaba a las heroínas de las novelas de Isabel Allende, con ojos que parecían ver más allá de las máscaras que sus nietos intentaban sostener. Bautista me dijo que sos una mujer de sensibilidades raras, Delfina, que podés reconstruir el pasado a través del olfato como si fueras una tejedora de tiempos perdidos, comentó la anciana mientras se sentaban a una mesa de roble que olía a cera de abejas y a historia familiar. Delfina sintió que el corazón le latía con fuerza, pero se obligó a respirar profundamente, captando la fragancia de Elvira, una mezcla de jazmín y un toque de tabaco de pipa antiguo, algo que denotaba una fuerza de carácter que Bautista claramente había heredado. Es un oficio de paciencia, señora. A veces el mundo olvida que los recuerdos más profundos no se guardan en fotos, sino en el aire que respiramos y en la piel de quienes amamos, respondió Delfina, sintiendo que por un momento no estaba actuando, sino compartiendo un fragmento de su propia verdad con aquella mujer que parecía buscar desesperadamente algo real en medio de tanta opulencia. Durante la cena, Bautista se mostró inusualmente atento, llenando la copa de Delfina y participando en la conversación con una fluidez que ella no creía posible en él, como si el entorno de su abuela lo obligara a suavizar las aristas de su personalidad corporativa. Sin embargo, la tensión era palpable cuando Facundo, que también estaba presente, lanzó preguntas punzantes sobre los planes de futuro de la pareja y la supuesta boda que debía celebrarse en pocos meses. ¿Y ya pensaron en dónde será la ceremonia? Supongo que después de tanto romance en los viñedos de Mendoza, querrán algo que esté a la altura de la reputación de los Lira, intervino Facundo, observando a Delfina con una mirada que buscaba una contradicción, un desliz que revelara la farsa. Bautista colocó su mano sobre la de Delfina, un contacto físico que no estaba programado y que envió una descarga eléctrica por el brazo de ella, un calor inesperado que la hizo reaccionar con rapidez. Queremos algo íntimo, Facundo. Para nosotros, lo importante no es el espectáculo, sino el significado de unir dos historias que, aunque parezcan diferentes, comparten la misma búsqueda de algo duradero, dijo Bautista, mirando a Delfina con una intensidad que por un segundo la hizo dudar de qué parte de aquello era contrato y qué parte era una reacción instintiva ante el peligro compartido. Elvira observaba la escena con una sonrisa enigmática, como quien ve crecer una semilla en un terreno que creía árido, mientras Delfina sentía el anillo de compromiso, una pieza de herencia que le apretaba el dedo, como un recordatorio constante de que cada palabra dulce era una deuda que tendría que pagar con su integridad. Al regresar al loft esa noche, el silencio entre ellos ya no era de confrontación, sino de una extraña camaradería nacida de haber sobrevivido a una emboscada familiar. Bautista se quitó la corbata con un gesto de cansancio genuino, sentándose en el borde del sofá mientras Delfina se quitaba los zapatos, sintiendo el alivio de la alfombra bajo sus pies cansados. «Lo hiciste bien allá adentro. Mi abuela parece haberte comprado la historia, aunque con ella nunca se sabe realmente qué está pensando», admitió él, bajando la guardia por primera vez desde que se habían conocido en la lluvia de San Telmo. Delfina lo miró desde la cocina, donde se preparaba un té de hierbas que ella misma había traído en su maleta, dejando que el aroma a manzanilla y cedrón invadiera el espacio metálico de Bautista. «No me gusta mentirle a una mujer como ella, Bautista. Se nota que te quiere y que busca tu felicidad, no solo la estabilidad de la empresa que tanto te obsesiona», comentó ella, acercándole una taza que él aceptó sin protestar, dejando que el vapor del té suavizara la expresión de su rostro. Él bebió un sorbo, cerrando los ojos por un momento, y por primera vez el olor a cítrico estéril de su perfume
pareció mezclarse con el aroma natural de la madera y las hierbas, creando una fragancia nueva, una nota de vulnerabilidad que Delfina registró con la precisión de su oficio. A veces, la felicidad es un lujo que uno tiene que sacrificar para mantener las cosas en pie. No todos podemos vivir de restaurar el pasado. Algunos tenemos que construir el futuro, aunque sea sobre cimientos que no nos gustan, susurró él. Y en 1910, esa confesión nocturna, Delfina comprendió que el monstruo inmobiliario que la había desalojado era también un hombre atrapado en su propia estructura de cristal, esperando a que alguien le enseñara a respirar de nuevo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de convivencia forzada, donde las reglas del contrato empezaron a desdibujarse bajo el peso de la cotidianidad y las pequeñas batallas domésticas. Delfina no pudo evitar transformar el loft de Bautista, colocando pequeñas velas aromáticas que ella misma fabricaba en los rincones más fríos del departamento, desafiando la estética minimalista con fragancias que hablaban de bosques de pinos en Bariloche y atardeceres en el campo. Delfina, te dije que no quería que esta casa oliera a una tienda de productos esotéricos, exclamaba Bautista cada vez que llegaba del trabajo y se encontraba con el aroma a ámbar y pachuli envolviendo su televisor de última generación. Esta casa no huele a tienda, Bautista, huele a vida, algo que claramente te falta en tus reuniones de directorio donde solo se respira miedo y ambición. Respondía ella con una risa que empezaba a sonar menos a defensa y más a una provocación juguetona. A pesar de sus protestas, él nunca apagaba las velas, y Delfina notaba con una satisfacción secreta que Bautista empezaba a dejar de usar su colonia cítrica tan agresiva, permitiendo que los olores de la casa se impregnaran en su ropa, humanizando su presencia de una manera que ni él mismo se atrevía a admitir. Sin embargo, la sombra de Facundo y las presiones del mercado inmobiliario seguían acechando, recordándoles que su burbuja de fragancias y diálogos ingeniosos era solo un préstamo de tiempo que pronto tendrían que devolver con intereses que podrían costarles el corazón. Una tarde de lluvia torrencial, de esas que transforman a Buenos Aires en una ciudad sumergida en nostalgias grises, Delfina encontró a Bautista en su despacho personal, rodeado de planos y documentos que parecían pesarle más que de costumbre. El olor en la habitación era metálico, cargado de la ozonización de las computadoras y el sudor frío de alguien que está al borde de un colapso que no puede permitirse. Tu primo está moviendo los hilos con los bancos. Quieren declarar una falta de confianza en mi gestión antes de que mi abuela pueda hacer el traspaso oficial del fondo de herencia, confesó él, sin levantar la vista de un plano que mostraba el proyecto del centro comercial en San Telmo, el mismo lugar donde el laboratorio de Delfina solía estar. Ella se acercó lentamente, sintiendo una punzada de dolor al ver el lugar de sus recuerdos transformado en líneas blancas sobre un fondo azul, pero su instinto de restauradora fue más fuerte que su rencor. Bautista, mírame, no vas a ganar esta batalla con más números, vas a ganarla demostrando que este proyecto tiene un alma, algo que ni Facundo ni los bancos pueden cuantificar, le dijo ella, colocando una mano sobre su hombro y sintiendo la tensión de sus músculos como si fueran cuerdas de piano a punto de romperse. Él levantó la mirada y en ese momento de debilidad compartida, la distancia entre el magnate y la artesana desapareció, dejando espacio para una pregunta silenciosa que el aire, ahora cargado de aroma a lluvia y esperanza, parecía estar formulando por ellos antes de que el mundo volviera a reclamar su parte del trato. Aquí tienes la segunda parte de la historia, continuando desde el momento de vulnerabilidad en el despacho de Bautista, profundizando en la evolución de su relación y el colapso de la farsa. La mañana siguiente, al momento de quiebre en el despacho, el aire en el loft
parecía haber cambiado de densidad, como si la confesión silenciosa de Bautista hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba años sellada. Delfina decidió que, si iban a sostener aquella mentira frente al mundo, él necesitaba dejar de ser un espectador de su propia vida y empezar a sentirla, aunque fuera a través de las notas de salida de una esencia. No podés pretender que alguien crea que me amás si ni siquiera sos capaz de distinguir el aroma del café recién hecho del olor a papel quemado, Bautista. El amor, el de verdad, se construye en los detalles que no se pueden poner en un contrato, le dijo ella mientras lo guiaba hacia la pequeña mesa de cristal donde había dispuesto una serie de frascos sin etiqueta. Bautista la miró con una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no se atrevía a nombrar, sintiendo que el espacio entre ellos se reducía peligrosamente. No entiendo cómo oler una cáscara de naranja o un trozo de sándalo me va a ayudar a convencer al directorio de que soy un hombre renovado, Delfina. Mi mundo se rige por resultados, no por percepciones abstractas que cambian con el viento, replicó él, pero aún así se acercó, permitiendo que ella le vendara los ojos con un pañuelo de seda que olía ligeramente a lavanda y a la propia piel de ella. En ese instante de ceguera voluntaria, los otros sentidos de Bautista se agudizaron y pudo percibir el calor que emanaba del cuerpo de Delfina y la cadencia de su respiración, algo que ningún balance financiero le había enseñado jamás a valorar. El entrenamiento sensorial se convirtió en un refugio secreto dentro de la rutina de engaños que ambos protagonizaban ante la mirada atenta de la sociedad porteña. Delfina lo llevó a los rincones más vibrantes de la ciudad, desde el mercado de San Telmo hasta los jardines ocultos de la Recoleta, obligándolo a cerrar los ojos y a describir el mundo a través de lo invisible. Aquí huele a nostalgia, a cuero viejo y a especias que cruzaron el océano. Eso es Buenos Aires, Bautista, no solo el acero de tus edificios de Puerto Madero, explicaba ella mientras caminaban del brazo, fingiendo una intimidad que, de manera imperceptible, empezaba a echar raíces reales en sus gestos cotidianos. Durante una de esas tardes, mientras descansaban en un banco del Rosedal de Palermo, Bautista se sorprendió a sí mismo observando la forma en que el sol se filtraba por el cabello de Delfina, notando un matiz de cobrizo que nunca antes había registrado. A veces pienso que mi vida ha sido una línea recta trazada con una regla de metal, fría y sin errores, pero ahora que te escucho hablar de los aromas como si fueran capítulos de un libro, siento que me perdí de la mitad de la historia, confesó él con una voz suave que el ruido del tráfico cercano no logró apagar. Delfina lo miró con una ternura que la asustó, dándose cuenta de que el magnate inmobiliario que tanto odiaba estaba desapareciendo para dar paso a un hombre que empezaba a aprender que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en la capacidad de dejarse conmover por lo efímero. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Delfina descubrió, casi por accidente, un pequeño laboratorio improvisado que Bautista había mandado a construir en el sótano de la mansión de su abuela, como un gesto de cuidado que él no sabía cómo expresar con palabras. Había recuperado algunos de los alambiques y frascos que los oficiales de justicia habían confiscado de San Telmo, intentando reconstruir de manera torpe pero decidida el mundo que él mismo le había arrebatado. No sabía cómo decirte que lamento lo que pasó con tu legado, así que pensé que si tenías las herramientas podrías volver a crear la memoria de lluvia que tanto atesorás, dijo él, parado en el umbral de la habitación mientras ella acariciaba el vidrio frío de sus antiguos instrumentos con lágrimas en los ojos. El olor a ozono y a esperanza que inundó el sótano en ese momento fue más potente que cualquier perfume caro
que Bautista hubiera usado en su vida. Me devolviste una parte de mi alma, Bautista, pero no entiendo por qué lo hiciste si se supone que esto es solo una transacción comercial para vos, cuestionó ella, acercándose tanto que podía oler el rastro de la cena y el aroma a leña que se le había pegado a la ropa. Él no respondió con palabras, sino que dejó que su mano rozara la mejilla de ella, un contacto cargado de una electricidad que hizo que el aire vibrara con la promesa de un beso que quedó suspendido en el tiempo, justo antes de que el sonido de un celular rompiera el hechizo de aquel refugio subterráneo. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de nubes pesadas, Delfina decidió enfrentar el mayor desafío de su carrera como restauradora: recrear el perfume que la madre de Bautista solía usar antes de desaparecer de su vida, una fragancia de la que solo quedaban fragmentos borrosos en la memoria del Seo. Trabajó durante horas entre probetas y esencias, mezclando notas de gardenias, musgo y un toque casi imperceptible de bergamota, buscando ese equilibrio exacto entre la alegría y la pérdida que define a los grandes amores. Cuando finalmente logró la combinación perfecta, llamó a Bautista al laboratorio y le entregó un pequeño frasco de cristal azul, observando cómo él lo abría con manos temblorosas. Al inhalar el aroma, el rostro de Bautista se transformó. Sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera, y por un momento volvió a ser el niño que buscaba consuelo en el abrazo de una madre que ya no estaba. Es ella, Delfina. No sé cómo lo hiciste, pero me la devolviste por un instante. Me recordaste que hubo un tiempo en que el mundo no era solo una guerra por el poder, susurró él, y en el impulso de la emoción la atrajo hacia sí, sellando la distancia en un beso que no tenía nada de coreografiado ni de falso. Fue un encuentro de labios que sabía a verdad y a una rendición absoluta, donde el contrato de 90 días se convirtió en papel mojado frente a la realidad de una química que ninguno de los dos podía ya sintetizar ni controlar. Sin embargo, mientras ellos se perdían en el descubrimiento del otro, Facundo se movía en las sombras de la mansión como un depredador que finalmente había encontrado el rastro de su presa. Aprovechando una distracción de Delfina, el primo inescrupuloso logró entrar en su habitación y encontró, oculto en el fondo de su maleta de cuero, el contrato original con las cláusulas de pago y la firma de Bautista en tinta negra, una prueba irrefutable de la farsa que habían montado. Así que el gran Bautista Lira resultó ser un falsificador de sentimientos. Esto es mucho mejor de lo que imaginaba. Una joya que el Consejo de Administración y mi abuela van a disfrutar muchísimo, murmuró Facundo para sí mismo, fotografiando cada página con su teléfono mientras una sonrisa cínica se dibujaba en su rostro. No sentía remordimiento, solo la satisfacción de quien ve el camino libre hacia el trono de la constructora, sin importarle que en el proceso tuviera que destruir la poca felicidad que su primo había logrado encontrar en medio de tanto asfalto estéril. El olor a traición empezó a filtrarse por los pasillos de la casa, una nota amarga que Delfina no pudo detectar a tiempo, cegada como estaba por la fragancia embriagadora de un romance que empezaba a sentirse como la única cosa real en su vida de mentiras. Los preparativos para la gran gala benéfica de la Fundación Lira, donde se anunciaría oficialmente el compromiso ante la prensa y los accionistas, se convirtieron en una marcha fúnebre disfrazada de celebración. Delfina se sentía atrapada en un torbellino de modistos y maquilladores, evitando estrictamente los vestidos de Mildones en color azul oscuro que tanto detestaba, optando en su lugar por un diseño de seda en tono marfil que resaltaba su palidez y la tensión que le recorría la espalda. Bautista, algo no está bien. Siento que el aire en esta casa se ha vuelto pesado,
como si alguien hubiera volcado un frasco de veneno y estuviéramos esperando a que el efecto nos alcance. Le confió ella mientras él le ayudaba a cerrar el broche de un collar de diamantes que se sentía como un grillete. Él intentó calmarla con una caricia, pero sus propios ojos reflejaban la preocupación por las maniobras de Facundo y la inestabilidad de los bancos que seguían presionando por una resolución inmediata. Es solo el cansancio de la farsa, Delfina. Después de esta noche, cuando mi abuela firme el traspaso, podremos decidir qué hacer con nosotros sin contratos de por medio, te lo prometo, respondió él. Pero sus palabras sonaron huecas frente al presentimiento de un desastre inminente que acechaba tras las puertas doradas del salón de eventos más exclusivo de la ciudad. La noche de la gala, el Hotel Alvear brillaba con una opulencia que a Delfina le pareció obscena, un desfile de vanidades donde el perfume de las flores frescas se mezclaba con el olor a dinero y envidia de la alta sociedad porteña. Ella caminaba al lado de Bautista, sosteniendo su mano con una fuerza que buscaba anclarse a la realidad, mientras los flashes de las cámaras los cegaban a cada paso. Doña Elvira los esperaba en la mesa principal, radiante en su dignidad, sin sospechar que el video que Facundo estaba preparando para proyectar en las pantallas gigantes no era un homenaje a la historia familiar, sino el acta de defunción de la reputación de su nieto favorito. Están hermosos, parecen dos personas que finalmente han encontrado su norte. Espero que este amor sea el cimiento de la nueva era de nuestra empresa, dijo la anciana con una sinceridad que le dolió a Delfina como una puñalada en el centro del pecho. Facundo, desde un rincón del salón, observaba el reloj con la impaciencia de un verdugo, esperando el momento exacto en que Bautista subiera al podio para dar su discurso de agradecimiento, el instante perfecto para soltar la bomba que transformaría la fragancia del éxito en el hedor del escándalo público más grande de la década. Cuando Bautista tomó el micrófono, el silencio en el salón fue absoluto, una expectativa cargada de una tensión que Delfina podía saborear en el aire como si fuera un metal oxidado. Buenas noches a todos. Hoy no solo celebramos el éxito de la constructora Lira, sino también la llegada de alguien que me enseñó que la vida no se mide por los metros cuadrados que construimos, sino por los momentos que somos capaces de recordar a través de los sentidos. Comenzó él, mirando directamente a Delfina con una devoción que no necesitaba de guiones escritos. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, las pantallas del salón se encendieron abruptamente, mostrando las fotos del contrato de 1970 noivado, con las cifras del acuerdo financiero resaltadas en rojo, y el audio de una conversación privada donde Bautista decía, semanas atrás, que Delfina era solo una transacción necesaria. El murmullo de horror y sorpresa recorrió la sala como un incendio forestal, mientras el rostro de doña Elvira pasaba de la confusión a una decepción tan profunda que pareció envejecer 10 años en un segundo. Delfina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, rodeada de una multitud que ahora la señalaba como una impostora, mientras la mirada de Bautista buscaba la suya en medio del caos, encontrando solo el vacío de una traición que él mismo había sembrado en el pasado y que ahora florecía con una crueldad insoportable. El regreso a la mansión fue un viaje al infierno en un silencio que cortaba más que cualquier grito, con la lluvia golpeando los cristales del coche como si intentara lavar la mancha de una farsa que ya no tenía vuelta atrás. Doña Elvira los esperaba en el gran salón, de pie junto a la chimenea apagada, con el rostro endurecido por una amargura que el aroma a jazmín de su perfume ya no podía ocultar. Me vendieron un sueño para salvar un negocio, Bautista.
Usaron la memoria de tu abuelo y mis propios deseos de verte feliz para montar este teatro de variedades de quinta categoría, sentenció la anciana con una voz que vibraba de indignación y dolor. Delfina intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta al ver la humillación en los ojos de la mujer que había empezado a considerar como una abuela propia. Yo no quería que esto fuera así, Elvira. Al principio era solo dinero, pero después, comenzó ella, pero fue interrumpida por el gesto gélido de la anciana, que señaló la puerta con una autoridad que no admitía réplicas. Bautista permaneció inmóvil, como una estatua de sal, viendo cómo Delfina tomaba su maleta de cuero, la misma con la que había llegado en aquella tarde de lluvia en San Telmo, y abandonaba la casa sin mirar atrás, dejando tras de sí un rastro de esencia de azahar que se perdía en la oscuridad de una noche donde el amor verdadero parecía haber muerto por asfixia comercial. Delfina caminó por las calles vacías, sintiendo que el frío de la ciudad se le metía en los huesos, mientras el recuerdo del beso en el laboratorio la quemaba como un estigma de lo que pudo haber sido y nunca sería. Había recuperado sus herramientas, sí, pero había perdido su integridad y la oportunidad de un futuro que, por un momento, le pareció más brillante que cualquier frasco de cristal azul. Bautista, por su parte, se quedó solo en el loft, rodeado de la esterilidad que ella había intentado combatir con sus velas y sus aromas, dándose cuenta de que la victoria de Facundo era absoluta, porque no solo le había quitado el control de la empresa, sino que le había arrebatado la única fragancia que le daba sentido a su existencia. El contrato de 90 días había terminado de la peor manera posible, dejando 2 corazones rotos y un aroma a cenizas en un Buenos Aires que seguía girando, indiferente a la tragedia de 2 almas que descubrieron demasiado tarde que la verdad no se puede comprar con cheques, ni el amor se puede sintetizar en un laboratorio de mentiras. El silencio que siguió a la tormenta del escándalo fue más ensordecedor que los propios flashes de las cámaras que habían destrozado su dignidad en el alvear. Delfina se refugió en una pequeña pensión en los límites de Parque Patricios, un lugar que olía a encierro, a humedad antigua y a la lavandina barata con la que intentaban borrar los rastros de otros inquilinos desesperados. Allí, rodeada de las paredes descascaradas que parecían cerrarse sobre ella, abrió su maleta de cuero y sacó el frasco de memoria de lluvia, dándose cuenta de que la verdadera quiebra no era la financiera, sino la de haber permitido que su corazón se enredara en una red de hilos de oro y mentiras corporativas. Papá, siempre me dijiste que los aromas no mienten, pero yo me olvidé de que los hombres sí lo hacen, y ahora el olor a mi propia traición no me deja respirar, se lamentó en un susurro, mientras el sonido de los colectivos sobre la avenida Caseros componía la banda sonora de su derrota. Sin embargo, al observar los viejos apuntes de su padre, una chispa de rebeldía comenzó a arder bajo el peso de su tristeza. No podía dejar que Facundo ganara. No podía permitir que Bautista fuera destruido por una ambición que ella, de alguna manera, había ayudado a alimentar con su silencio. La restauración, entendió en ese momento, no se trataba solo de frascos de vidrio y esencias exóticas, sino de recuperar la verdad de entre los escombros de una farsa que, irónicamente, la había transformado para siempre. Mientras tanto, en la cima de la Torre de Cristal en Puerto Madero, Bautista enfrentaba el vacío de una oficina que de repente le resultaba insoportablemente grande y gélida. El aire acondicionado, con su aroma estéril de siempre, ya no le brindaba la seguridad de antes. Ahora solo le recordaba la ausencia de las velas de Delfina y de esa risa que solía desafiar su ordenado mundo de acero y mármol. Soy el capitán de un barco que se hunde en un mar de números, y lo peor es que me di cuenta de que ella era el único muelle donde realmente quería encallar,
pensó mientras observaba el contrato roto sobre su escritorio, aquel documento que había sido su escudo y que ahora era el testimonio de su cobardía. Su primo Facundo ya estaba moviendo las piezas finales para la asamblea de accionistas, donde se pediría su destitución inmediata por fraude moral y manipulación de la confianza familiar. Bautista sabía que su caída era inminente, pero lo que realmente le quemaba en el pecho no era la pérdida de la constructora Lira, sino el recuerdo de la mirada de Delfina cuando abandonó la mansión, una fragancia de decepción absoluta que ningún éxito inmobiliario podría compensar jamás. La soledad del poder se sentía como un perfume rancio que se le pegaba a la piel, obligándolo a enfrentar la realidad de que había construido un imperio sobre la base de su propia incapacidad para sentir. Delfina pasó los siguientes 3 días encerrada en un rincón alquilado de un viejo depósito, trabajando con una intensidad febril que recordaba a los grandes alquimistas de la historia. No buscaba una fragancia para vender, sino una para redimir. Se sumergió en la investigación de la historia de los Lira, rastreando en archivos olvidados y hablando con antiguos empleados de la familia sobre el jardín donde doña Elvira y su difunto esposo se habían conocido décadas atrás. Necesitaba capturar la esencia de un tiempo en el que la constructora no era solo una máquina de dinero, sino un sueño compartido de construir hogares y no solo edificios. Si logro sintetizar el aroma de ese primer encuentro, tal vez pueda recordarle a Elvira quién era su nieto antes de que el mercado lo devorara. Se decía a sí misma, mientras destilaba pétalos de rosas antiguas y buscaba el tono exacto de la tierra mojada después de una tarde de verano en la pampa. Era una carrera contra el tiempo y contra su propio miedo, pero cada mezcla que hacía la acercaba más a esa verdad que Bautista había olvidado y que ella, casi por accidente, había descubierto en los momentos de vulnerabilidad que compartieron en el loft. La ciencia de los olores se convirtió en su única arma contra la burocracia del odio y la frialdad de los contratos que pretendían definir lo que es real y lo que no. El día de la asamblea de accionistas, el ambiente en el gran auditorio de la constructora Lira era de una hostilidad eléctrica, con el olor a café amargo y a ambición desmedida flotando sobre las filas de trajes oscuros. Bautista estaba sentado en el estrado, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, escuchando cómo Facundo desmenuzaba su vida privada ante el consejo con una crueldad metódica que buscaba aniquilar cualquier rastro de su autoridad. Mi primo no solo nos mintió a nosotros, sino que usó a una mujer necesitada para crear una ilusión de estabilidad que nunca existió. Es un hombre que no tiene respeto por el legado de nuestro abuelo ni por la ética de esta institución, sentenciaba Facundo, mientras los miembros del directorio asentían con una severidad que presagiaba el final de una era. De repente, las puertas traseras del auditorio se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire fresco que rompió la atmósfera viciada del salón. Delfina entró caminando con paso firme, sin el lujo de los diamantes ni el vestido de seda de la gala, pero con una dignidad que hizo que el murmullo de los accionistas se apagara de inmediato. No traía documentos legales ni abogados, sino un pequeño difusor de cerámica y una maleta que parecía contener todos los secretos del mundo. Una intrusión que desafiaba la lógica financiera de aquel templo del capitalismo. Pido la palabra, no como la prometida falsa de un contrato, sino como la restauradora de la memoria de esta familia, algo que ustedes parecen haber perdido en medio de tantos balances y proyecciones, exclamó Delfina con una voz que no tembló a pesar de los cientos de ojos que la juzgaban. Se acercó al centro del escenario y activó el difusor, permitiendo que una fragancia etérea comenzara a expandirse por el auditorio. Una mezcla mágica de jazmines del aire, madreselvas
y el aroma inconfundible del cedro después de la lluvia. En segundos, el olor a oficina estéril desapareció, siendo reemplazado por la evocación exacta del jardín de la antigua quinta de los Lira, el lugar donde doña Elvira había jurado amor eterno a un hombre que construía con el corazón. Los rostros de los accionistas más antiguos se suavizaron, y Elvira, sentada en la primera fila, cerró los ojos mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla al reconocer el aroma que creía perdido para siempre. Este perfume no se puede comprar, ni se puede fingir en un laboratorio de mentiras. Es la prueba de que Bautista, a pesar de sus errores y de su miedo a fallar, es el único que permitió que alguien entrara en su blindaje para rescatar lo que realmente importa, continuó Delfina, mirando a Bautista con una mezcla de perdón y desafío que lo dejó sin aliento en medio de su propio juicio. El discurso de Delfina no se centró en la legalidad del contrato, sino en la transformación humana que ella había presenciado en el hombre que todos querían destruir. Habló sobre el laboratorio secreto que él había construido para ella, sobre cómo él había empezado a notar los colores del mundo y cómo, en su torpeza por salvar el legado, había terminado salvando su propia capacidad de sentir. La farsa terminó la noche en que nos besamos de verdad, porque en ese momento el dinero dejó de ser el motor y la verdad se volvió una fragancia irresistible que nos asustó a ambos, confesó ella ante el auditorio atónito, mientras Facundo intentaba interrumpirla con gritos desesperados sobre la improcedencia de su intervención. Pero el consejo ya no escuchaba a Facundo. Estaban atrapados en la atmósfera de nostalgia y esperanza que Delfina había creado, una reacción química que había logrado humanizar incluso a los inversores más pragmáticos. Doña Elvira se levantó con una elegancia que impuso un silencio absoluto en la sala, caminando hacia el escenario para mirar a su nieto a los ojos, buscando en ellos el rastro de la verdad que la fragancia de Delfina le había prometido. La memoria del corazón es más fuerte que cualquier auditoría, Facundo. Y lo que esta mujer ha hecho hoy es recordarnos por qué construimos esta empresa en primer lugar, sentenció la anciana, dejando claro que el juego de traiciones de su otro nieto había llegado a su fin. El desenlace de la asamblea fue un giro inesperado que dejó a Facundo humillado ante los mismos hombres que antes lo apoyaban. Su propia ambición se volvió en su contra cuando se reveló que él había sido quien manipuló las deudas del laboratorio de Delfina para forzar el encuentro inicial. El consejo decidió mantener a Bautista en su cargo, pero con la condición de una reestructuración ética de la constructora Lira, enfocándose en proyectos que respetaran la identidad de los barrios y la historia de la ciudad. Bautista, sin embargo, hizo algo que nadie esperaba. Renunció a la presidencia ejecutiva en ese mismo instante, entregando el mando a un comité profesional y declarando que necesitaba tiempo para reconstruir lo que realmente importaba fuera de las paredes de cristal. Se bajó del estrado y caminó hacia Delfina, quien lo esperaba al final del pasillo con el corazón latiendo con una intensidad que no conocía de protocolos. No quiero más contratos, ni más mentiras, ni más edificios que toquen el cielo si no tengo a alguien que me enseñe a oler la lluvia en el asfalto. Perdóname por haber sido tan ciego, Delfina, y gracias por no dejarme morir en mi propia frialdad, le dijo él, tomando sus manos frente a todos, sellando una reconciliación que no necesitaba de firmas ni de testigos interesados para ser real. La salida del edificio de Puerto Madero fue una experiencia sensorial diferente para ambos. El sol de la tarde en Buenos Aires calentaba el pavimento y el aroma de la ciudad parecía más vibrante, menos hostil que antes. Caminaron juntos por la orilla del río, dejando que la brisa les trajera el olor a río y a libertad
que tanto habían anhelado durante los 90 días de su farsa. Sabes que esto no va a ser fácil, Bautista. Yo no pertenezco a tu mundo de cenas de gala y vos no sabes lo que es vivir con el olor a solvente y resina en las manos todo el día, advirtió ella con una sonrisa que ya no ocultaba nada, disfrutando de la sensación de su mano entrelazada con la de él. Entonces aprenderemos a crear una fragancia nueva, una que sea solo nuestra y que no tenga que ver con lo que el mundo espera de nosotros. Me gustas más como la restauradora que me desafía que como la prometida. Perfecta que el contrato exigía, respondió él, sintiendo que por primera vez en años podía respirar sin sentir el peso del legado de su padre oprimiéndole los pulmones. Aquella tarde, en el horizonte de la ciudad, se dibujaba el comienzo de una historia que ya no se basaba en la necesidad financiera, sino en el descubrimiento mutuo de dos almas que aprendieron que el amor, como los buenos perfumes, necesita tiempo, paciencia y la valentía de ser vulnerable para alcanzar su nota más alta. 6 meses después, el barrio de San Telmo recuperó una de sus joyas más preciadas, aunque con una fachada renovada que combinaba la tradición del pasado con una modernidad sutil. El laboratorio de Delfina, ahora llamado Esencias del Alma, se había convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscaban recuperar fragmentos de su propia historia a través de los olores. La constructora Lira, bajo la nueva dirección, no solo no demolió la cuadra, sino que financió la restauración de los edificios históricos cercanos, transformando el proyecto del centro comercial en un centro cultural y artesanal que respetaba la esencia del barrio. Delfina trabajaba en su mesón de madera, rodeada de sus frascos y alambiques, cuando escuchó sonar la campanilla de la puerta, dejando entrar el bullicio de la calle y una fragancia muy particular que reconoció al instante. Bautista entró al local, no con el traje de $1000 y la corbata impecable de antes, sino con una camiseta de algodón que ella le había regalado y una expresión de paz que le iluminaba el rostro. Traía 2 cafés humeantes en vasos de papel y una pequeña bolsa de facturas de la panadería de la esquina, el aroma del desayuno porteño más clásico y real. ¿Cuál es el olor del día hoy, jefa? Espero que sea algo que combine con el hecho de que finalmente logré plantar los jazmines en el balcón del loft sin que se me mueran en el intento, preguntó él con una chispa de humor que ahora era su rasgo más distintivo. Delfina dejó su pincel de restauro y se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos y aspirando el aroma de su piel que ahora olía a sol, a café y a una honestidad que la hacía sentir en casa. Hoy el olor es de nuevos comienzos, Bautista. Tiene notas de esperanza, un toque de café compartido y la certeza de que no necesitamos sintetizar nada, porque la vida, con toda su imperfección, huele mejor que cualquier perfume de laboratorio, respondió ella antes de besarlo con la calma de quien sabe que ya no hay plazos que cumplir ni deudas que pagar. En el estante principal del laboratorio, el frasco azul de Memoria de Lluvia descansaba junto a una nueva creación que ambos habían diseñado juntos, un aroma que capturaba la esencia de aquel primer encuentro real en el sótano de la mansión. La historia de la restauradora y el magnate ya no era un titular de prensa amarillista ni un secreto de familia guardado bajo llave, sino una vivencia que inspiraba a otros a creer que, incluso en un mundo dominado por el asfalto y el capital, siempre hay espacio para que florezca la verdad si uno se atreve a sentirla. La tarde caía sobre Buenos Aires, envolviendo el laboratorio en una luz dorada y en una fragancia de plenitud que se extendía más allá de las paredes de San Telmo, recordando a todos que el amor verdadero es el único legado que realmente merece ser restaurado y protegido para siempre.